Acerca de la justificación. La palabra del Señor nos dice allí en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 5, dice: más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios, dice, atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, dice la palabra del Señor, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, dice la Escritura, son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no le imputó, dice la Biblia, pecado. Queridos amigos, es bien importante entender que si vamos a ir al cielo, tenemos que ser justificados, limpiados completamente con la sangre de Cristo. Usted y yo no vamos a ir al cielo por ser miembros de una iglesia bautista, una iglesia pentecostal, una iglesia evangélica, una iglesia metodista, una iglesia luterana. Usted y yo no vamos a ir al cielo porque pasamos por las aguas del bautismo, porque fuimos a la iglesia, porque diezmamos, porque ofrendamos. Usted y yo no vamos a ir al cielo por nuestras obras. Querido amigo, la palabra de Dios nos dice que yo y usted necesitamos ser justificados. El justificado es ser tratado como un inocente. El justificado es lo opuesto al ser condenado. El justificar al pecador es el acto judicial de Dios en el cual Él le perdona todo su pecado. Quiero decir esto una vez más. El justificar al pecador es el acto judicial de Dios, en el cual Él le perdona todo su pecado. Ese justificado quiere decir que la ley, que lo que la ley requiere ha sido cumplido. Gracias a Dios allí por el Señor que nos justifica, dice la palabra de Dios, y nos limpia de todo pecado. El ser justificado es el aplicar o acreditar a una persona la perfecta justicia de Dios. Cuando una persona cree en Cristo, dice la Biblia, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Así que el ser justificado es el aplicar o acreditar a una persona la perfecta justicia de Dios. Y queridos amigos, eso es lo que nos salva a nosotros, la justicia de Dios, la perfecta justicia de Dios. Ahora, el hombre siempre ha querido justificarse solo. El hombre siempre ha querido cubrirse solo, cubrir su culpa, cubrir su pecado. Ahí la palabra del Señor nos dice que Adán fue a esconderse y hacerse túnicas, para cubrirse. Pero Dios no le gustó esa vestimenta. Dios tuvo que hacerles pieles para que se cubrieran. Un animal tuvo que morir. Y nosotros sabemos que un cordero, representa al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios, dice la Biblia, que quita el pecado del mundo. Muchos tratan de justificar sus pecados, sus mentiras. Muchos tratan de justificar, su pecado con culpar a otros como Eva. Y Adán, ¿qué dijo cuando Dios lo llamó? Señor, la mujer que me distes, ¿verdad? Eva, ¿qué dijo? La serpiente. Muchos tratamos de esconder nuestro pecado, queridos amigos, y hacer buenas obras para cubrir nuestro pecado, y eso no se puede. Aarón, cuando hizo el becerro, él respondió y él dijo, ¿verdad?, que ellos le dieron el oro y él lo echó al fuego y salió un becerro. Mentiroso, ¿verdad? Pero hay muchos hombres que tratan de justificarse. Queridos amigos, quiero decirle a usted que delante de Dios no podemos ser justificados y limpiados por nuestras excusas.
Dice la Biblia que la justificación es cuando Dios nos perdona todos nuestros pecados. La iniquidad es la palabra anomía, que quiere decir las cosas ilegales que hemos hecho en contra de Dios. La salvación que nosotros tenemos, queridos amigos, que Dios nos da, es una salvación instantánea. La santificación es progresiva. Un día cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar dentro de usted. Y dice la Biblia que a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, usted y yo estamos siendo santificados, limpiados de nuestros pecados. Y gracias a Dios que Él es el que nos limpia y nos salva. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el que justifica? Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y hoy usted, ni el Papa, ni la mamá, ni nadie pueden perdonar pecados, solo Dios. Dice la Biblia que Dios es el que justifica. Mi perdón de pecado y mi salvación no depende en la palabra del hombre o de una religión. Mi perdón, querido amigo, depende en la honestidad de Dios. Dios dice que Él perdona al impío. Gracias a Dios, que Dios es el que nos justifica. Dice la Biblia allá en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados. Qué bonito es tener a un Dios que nos justifica y nos borra nuestros pecados. Allá tenemos en el Nuevo Testamento dos deudores, uno que debía 10,000 denarios y otro que debía 10 denarios, ¿verdad? El que debía 10,000 denarios no pudo pagar a su jefe lo que él le debía. Él pidió perdón, él pidió misericordia y él obtuvo misericordia. Gracias a Dios, que no importa qué tanto usted le deba a Dios, dice la Biblia que Él promete perdonarle. Ahora, ¿a quién justifica Dios? Dice la Biblia, mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Dios es el que justifica. Dios justifica a aquel que cree en Cristo, que depende en Cristo, que confía en Cristo, que, ¿verdad? Cuando Él sabe que no hay otra solución para su pecado. Él no está dependiendo en sus obras, en diezmos, en iglesia. Él no está dependiendo en nada. Está dependiendo en Cristo. Al que cree, dice la Biblia. Hay 90 versículos en el libro de Juan que hablan acerca del creer. Queridos amigos, a mí no me importa quién usted es o quién le dice a usted que usted tiene que hacer obras o que usted tiene que perseverar o que usted tiene que bautizarse o tiene que ser fiel a la iglesia. Dice la Biblia que Dios es el que justifica al que cree. No hay que obra, no hay que persevera, no hay que se bautiza, no hay que hablar lenguas, hay que cree en Cristo. Dice la Biblia que si usted ha creído en Cristo, usted es salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre el hombre. ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿A quién justifica Dios? Al impío. ¿Cómo es que justifica Dios al hombre? Dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Queridos amigos, yo y usted, dice la Biblia, somos perdonados gratuitamente por la redención. ¿Qué es redención? Redención es el pago que se hizo por nosotros. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, llevó su sangre cuando Él ascendió al cielo y allí con su sangre pagó por todos nuestros pecados. Jesucristo ahora, dice la Biblia, puede darnos la salvación y el perdón gratuitamente porque Él ya pagó por nuestros pecados. Usted y yo ahora podemos recibir la salvación como un regalo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿De qué es justificado el hombre?
y de todo lo que por la ley, dice Moisés, no pudiese ser justificado, en este es justificado todo aquel que creyere. Cristo fue tratado como pecador para nosotros, para que nosotros fuéramos tratados como justos. ¿De qué somos justificados? De nuestro pecado, de todo nuestro pecado. Gracias a Dios que hace 2014 años, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que ahí estaba pagando por mis pecados presentes, pasados y futuros. Amén. Todos los pecados míos eran pecados futuros. Así cuando Cristo murió y pagó por todos mis pecados, gracias a Dios, Él murió por todos. Yo ya no voy a probar el juicio, el infierno por mis pecados, gracias a Dios. ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿A quién justifica Dios? Al impío. ¿Cómo es que el hombre es justificado? Gratuitamente por su gracia. ¿De qué es justificado el hombre? De todo su pecado. Los resultados de ser justificados, dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es poder tener paz y no temor, es tener esa limpia conciencia de que usted es salvo. Queridos amigos, la salvación no es por el sentir, es por el creer. Es por el creer. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que usted puede ser salvo por el sentir. Mucha gente basa todo lo que ellos hacen en su sentir. Ay, pues si me siento, voy a hacer esto. Mucha gente dice, pues yo quiero sentir para bautizarme. El bautismo no es un sentimiento, es un mandato de Dios. Por haber obtenido la justificación debe de haber una vida entregada a Dios. Debe de haber una vida de gratitud, de servicio al Señor. Ahora dice la Biblia, debemos ser siervos por amor a nuestro Dios. Queridos amigos, esta mañana, si usted nunca ha sido justificado y usted nunca ha creído en Cristo, Dios le ofrece salvación y perdón gratuitamente a través de la sangre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Clame a Él este día de hoy. Gracias a Dios, queridos amigos, ahí por